Saludos a todos los integrantes que han participado en el seminario sobre derecho probatorio en el proceso penal venezolano. Hemos tenido 3 meses de actividad continua de aprendizaje recíproco. La información que se manejó en el seminario fue muy valiosa para el manejo del derecho probatorio en el contexto del proceso penal venezolano. Y voy a resumir exactamente los puntos que vimos. En la unidad 1, nosotros abordamos el concepto de derecho probatorio, su importancia, además de la verdad y la prueba, la certeza y la prueba. En la unidad 2, tratamos la distinción terminológica entre fuente de prueba, medio de prueba y órgano de prueba. Recuerden siempre que la fuente de prueba existe o tiene el carácter extraprocesal, es decir, nace antes de la iniciación del proceso penal. Y ejemplo de ello podemos ilustrarlo con el robo que se produce en un determinado local. Antes de que el cuerpo policial llegue a abordar el sitio del suceso, ya existen testigos presenciales del hecho, mas sin embargo no se ha iniciado el proceso. Es decir, existe la fuente de prueba humana o la fuente de prueba robótica a través de cámaras o la fuente de prueba a través de elementos materiales probatorios o a través de la evidencia física antes de la existencia formal del proceso penal. De allí su carácter extraprocesal en el buen entendido de la acepción prueba. Tenemos también el término medio de prueba. Una vez que la fuente de prueba ha sido incorporada al proceso con licitud, ¿verdad? Y además de ello con legalidad, pues en razón a su pertinencia, utilidad e idoneidad, pues esta es promovida por el fiscal del Ministerio Público en la acusación como medio de prueba o por la defensa como medio de prueba para desvirtuar la acusación de la fiscalía. Y una vez que este medio de prueba ha sido admitido en la audiencia preliminar, en el caso del procedimiento ordinario o en el caso del procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves o en el caso del procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una vez que ha sido admitida o admitido ese medio de prueba, pues entramos a la fase de juicio oral y público y es allí donde se materializa la actividad probatoria en sí. Es decir, durante la práctica probatoria que ya ha pasado por los controles previos en su tratamiento como fuente y como medio de prueba. Eso debe quedar suficientemente claro para no cometer el error de muchos operadores del sistema de justicia en señalar prueba en la fase de investigación o señalar prueba en la fase intermedia del proceso. Como dije antes, en la fase preparatoria o de investigación es fuente de prueba y dependiendo del aporte en la labor reconstructiva se convierte en medio de prueba y una vez que ha sido admitida por el juez de control de garantías, pues se convertirá en prueba propiamente en la fase de juicio oral y público. Tenemos también en la unidad 2 otros temas. La clasificación de los medios de prueba. Aquí vimos las pruebas preconstituidas, la prueba anticipada y la prueba trasladada. Ello ha quedado suficientemente claro. Sin embargo, más allá de esos 3 modos clasificatorios de la prueba, debemos conceptualizar algo, que es que el artículo 49, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fija el derecho a la prueba como un derecho humano. Y como bien se sabe, se trata de un tema del debido proceso. Y la garantía para el ejercicio del derecho humano al debido proceso no está sujeto a restricción alguna, ni siquiera en tiempos de pandemia, ni bajo la modalidad de cualquier tipo de los estados de excepción. Es decir, que el derecho de prueba es un derecho humano. En consecuencia, más allá de que existan pruebas preconstituidas, pruebas anticipadas y pruebas trasladadas, la práctica de todas estas pruebas debe materializarse en la fase de juicio oral y público. Tenemos los tipos de prueba también que vimos que son la prueba pericial, la prueba testimonial y la prueba documental.
La prueba pericial tiene que ver con el experto, con el perito, la experticia que exige unas características propias fijadas en el artículo correspondiente del Código Orgánico Procesal Penal. Y la prueba pericial siempre la va a elaborar un experto en la materia a fin que corresponda. La prueba testimonial necesariamente tiene que haberse captado durante la fase preparatoria a través de su connotación como fuente, que es el testigo que ha observado el hecho o el testigo que ha escuchado el hecho, y es posteriormente, en razón a su aporte reconstructivo, ofertado como medio de prueba y convertido en prueba testimonial en la fase de juicio oral y público. También tenemos la prueba documental, que tiene que ver con las inspecciones técnicas, las actas de allanamiento y cualquier otro documento que genere un aporte reconstructivo que haya sido captado con licitud e incorporado con legalidad al proceso y resulte con pertinencia, utilidad e idoneidad en el marco del juicio oral y público. Igualmente tenemos que trasladarnos a la unidad 3. ¿Qué vimos en la unidad 3? Tratamos aspectos relativos al objeto y necesidad de la prueba, hechos exentos de prueba, hechos admitidos, hechos presumidos legalmente, hechos notorios y hechos evidentes. Esta unidad 3 nos permitió aprender algo. Más allá de que existan hechos notorios, hechos evidentes o hechos presumidos legalmente, inclusive hechos admitidos, que en este caso tiene que ver con la figura de la admisión de los hechos en el procedimiento especial por admisión de los hechos establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 371 y 375, el 371 para el procedimiento especial y el 375 a los efectos del procedimiento ordinario. Debemos entender que además de este procedimiento, el resto de los hechos, llámese presumidos legalmente, notorios o evidentes, inclusive los exentos de prueba, en caso de que la parte contraria exija la acreditación de los mismos a nivel del juicio, pues es pertinente, toda vez que uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución es el derecho a la prueba, es decir, que no le podemos cercenar a nadie el derecho de probar y en consecuencia contraprobar. También tenemos en la unidad 4 los aspectos de licitud y legalidad de la prueba. Es decir, tiene que ver con la manera en que es obtenido desde el inicio del proceso la fuente de prueba y posteriormente incorporada al proceso cumpliendo las exigencias que nos fija la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Y el método valorativo de la sana crítica, constituido por la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias, que no requiere mayor análisis. Es decir, recuerden que en Venezuela no existe el método de la prueba libre, ni existe el sistema de la tarifa legal en materia penal. El método valorativo fijado por el Código Orgánico Procesal Penal es el método de la sana crítica que se estructura de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias. De allí que el juez no pueda valorar como a bien le parezca fuera de estas exigencias estructurales del método de la sana crítica. Y también abordamos los principios generales que rigen la prueba. Les hice una tarea allí, les fijé una tarea que era analizar cuál de los 28 principios, cuál de ellos pudiesen ser para cada uno de ustedes los 5 más importantes. Bueno, yo les voy a resumir aquí algo importante. Dentro de los principios procesales tenemos 5. No hablemos de los probatorios, de los procesales. Principio de oralidad, principio de publicidad, principio de inmediación, principio de contradicción y principio de concentración y continuidad. Esos son los 5 principios rectores del proceso penal. Cuando yo les pido a ustedes que me analicen cuál de los 28 principios probatorios, cuál de ellos son para ustedes los 5 más importantes, pues yo esperaba una respuesta en correspondencia a los principios procesales. Recordemos que dentro de los principios probatorios, más allá de que son 28, allí tenemos también el principio de la oralidad de la prueba, el principio de la contradicción de la prueba, el principio de la inmediación de la prueba, el principio de la publicidad de la prueba. Fíjese, allí ya hay 4 principios probatorios que son derivación de los principios rectores. Y bueno, yo le incorporaría como 5º principio de suma relevancia el principio de licitud y legalidad de la prueba. Es decir,
Tengan muy presente siempre que dentro de los principios probatorios los de más relevancia son siempre los que se asocian de manera directa con los principios rectores que ya mencioné. Sin embargo, bueno, el análisis de cada uno fue interesante, tuvo su ponderación de nota, es algo muy subjetivo, no puedo cuestionar el interés que cada quien le puso a cada principio, es un tema particular de cada quien. También tenemos los criterios jurisprudenciales que ha fijado el Tribunal Supremo de Justicia, bien sea a través de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal en materia probatoria. Allí fijamos 17 sentencias desde el año 2000 hasta la última que recuerdo es el 4 de diciembre del año 2019, de altísima incidencia en el tema del tratamiento de la prueba. Es importante que las tengamos muy presentes porque son de utilidad nuestra diaria en el ejercicio del derecho, especialmente en el área del proceso penal. No me queda más que decirles a ustedes que estoy altamente agradecido. Vi muchos trabajos de altísimo nivel, vi muchas actividades hermosas. La dialéctica nos permitió un trabajo de retroalimentación, toda vez que aparte de yo transmitir la educación andragógica a ustedes, el conocimiento, pues yo también aprendí algunas cosas a través de la práctica en la actividad académica que ustedes compartieron conmigo durante los 3 meses. Comenzamos el 13 de junio del año 2020 y culminamos el 14 prácticamente, el 14 de septiembre, prácticamente 3 meses que nos ha dejado una gran enseñanza y un gran aprendizaje para todos. No me queda más sino que invitarlos también a que continúen haciendo los otros talleres que están en oferta. Tenemos el taller sobre el decreto del estado de excepción bajo la modalidad de alarma por el COVID-19. Es un decreto que es importante que ustedes lo conozcan, especialmente en el contexto del debido proceso como garantía no sujeta a restricción alguna en tiempos de pandemia, y es importante que ustedes procuren hacer ese taller. Los invito a que se inscriban, el moderador o el facilitador voy a ser yo. Ya el decreto está debidamente comentado en el aula virtual y hay bastante material de apoyo interesante que va a enriquecer el conocimiento de ustedes, más en estos tiempos donde la excepción es la norma. Olvidémonos del estado de normalidad en el contexto jurídico. Hay un estado de excepción en el ámbito del estado de alarma, en el ámbito de la emergencia económica, y es importante que ustedes manejen los conceptos básicos de esas regulaciones que hoy día rigen el ámbito jurídico en nuestro país. Por último, quiero también pedirles que se inscriban, se registren en el primer Congreso Internacional Multitemático de Derecho Comparado que el Instituto de Estudios Superiores ha organizado. En ese congreso voy a ser ponente también, además va a estar el doctor Rodrigo Rivera Morales, un connotado procesalista a nivel del mundo, que es venezolano. También van a estar otros compañeros, muchos compañeros de aquí del instituto y de otras latitudes. Es importante que lo hagan. La forma de inscripción, pues, hay un link que se va a difundir y aparte, pues, pueden ingresar a través del Instagram en la cuenta IESI Piso Unib, IESI Piso Unib, UNIV. Les invito para que sigan adelante, no paren de estudiar, seguimos a la disposición de ustedes y muchas gracias por compartir conmigo el seminario de Derecho Probatorio en el Proceso Penal Venezolano.